Esta es la presentación del tema 4, parte A, Oleaje irregular, previsión del oleaje, de la asignatura de Ingeniería Costera del grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz. En este tema trataremos de conocer cómo se genera el oleaje, así como sus características. También veremos cómo encontrar una previsión de dicho oleaje. La acción del viento sobre la superficie del mar es la responsable de la generación del oleaje en su etapa inicial. No solo la velocidad del viento que designaremos con la letra U minúscula es la causante del desarrollo del oleaje. Otros factores a tener en cuenta son la duración del tiempo en que el viento actúa, T minúscula, así como la distancia sobre la que ha estado soplando, conocida como fetch, y representada por F mayúscula. El viento, por tanto, es una fuerza que actúa sobre la interfase atmósfera-superficie del mar, tratando de deformarla en contra de la acción de la gravedad y de la tensión superficial. La altura de la ola será, por tanto, más alta cuanto mayores sean la velocidad del viento, el tiempo que dura y la longitud de espacio o fetch de dicho viento. Para poder predecir las olas generadas es necesario conocer la siguiente información. Primero, una estimación de la velocidad y dirección media del viento. Segundo, una longitud de espacio o fetch en la que el viento es razonablemente constante en velocidad y dirección. Tercero, la duración en que el viento actúa sobre ese fetch. El modelo que vemos en la imagen es desde un punto de vista meteorológico, pero también podemos simplificarlo de forma esquemática como un rectángulo de longitud L sobre el cual actúa el viento a lo largo. Las dimensiones del fetch serían por tanto L cuadrado de superficie, aunque para nuestro caso es válido asumir simplemente la longitud L. Las boyas situadas en el mar registran variaciones del nivel del mismo que se pueden interpretar como datos de altura de ola. En la página web de Puertos del Estado podemos encontrar las boyas de las costas españolas y los datos que éstas registran. En esta página vemos un caso particular de una noticia de una boya. Se recomienda al alumno la lectura detenida de esta página y buscar como ejercicio una boya similar en la web. En este gráfico vemos en el eje de ordenadas la representación de la altura del mar, eta, y en el eje de abscisas, x, el tiempo. Los puntos con valor 0 en el eje de ordenadas, los de cruce con el eje del tiempo, coinciden con el nivel medio del mar. A partir de ahora tomaremos como criterio el que cada cruce por 0 ascendente significa una nueva ola. No debemos confundir los cruces de 0 ascendente con los cruces de 0 descendentes. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. En este caso, al tener 3 cruces por 0 ascendentes, dispondremos de 2 olas, 1 y 2. Definiremos la altura de la ola como la distancia que hay desde la cresta más alta de todas, aquí tendríamos una, aquí tendríamos otra, pero esta es la más alta, hasta el seno más bajo. Aquí tendríamos un seno, aquí tendríamos otro, aquí otro, pero el seno más bajo es este. Por lo tanto, la altura de ola sería la distancia desde este punto hasta este otro. Y por supuesto, el periodo sería entre 2 cruces por 0 ascendente el tiempo que ha transcurrido. Aquí tendríamos un periodo T sub 1 y de aquí a aquí tendríamos un periodo T sub 2. Simplificaremos los millones de datos registrados por las boyas mediante parámetros estadísticos. Destacaremos, entre todos los posibles, la altura de ola máxima y mínima, la altura de ola media, que es el promedio de todas las alturas de ola, el sumatorio de todas las alturas estudiadas dividido por el número de olas observadas, la altura de ola media cuadrática, o root mean square en inglés, de ahí las iniciales RMS del subíndice, que se define como la raíz cuadrada del sumatorio de las alturas de ola al cuadrado dividido por el número de olas.
El parámetro más utilizado hoy en día es la altura de ola significante, también conocida como h1/3. Para calcularla, tendremos que ordenar de mayor a menor los datos de las alturas de ola. Dividir todas las olas en 3 partes y elegir el tercio con las mayores alturas de ola. Y posteriormente haremos la media de ese tercio superior. Un ejemplo para la obtención de la altura de ola significante. Imaginemos que disponemos de 12 datos de altura de ola. Un tercio de 12 datos serían 4 olas. Por lo tanto, hay que escoger las 4 olas más grandes. Al ser pocos datos, se ven fácilmente cuáles son. En el caso de tener una gran cantidad de datos y trabajar con un programa de cálculo, facilitaría el proceso ordenarlos de mayor a menor. Ahora, con las 4 alturas de ola más grande que hemos elegido, las sumaremos y las dividiremos entre 4. La altura de ola significante para este caso será, por tanto, de 1,08 metros. Para la predicción del oleaje podemos optar entre los métodos deterministas y los probabilistas. Entre los métodos deterministas presentamos aquí el de Iribarren, con el que podemos conocer la altura de ola mediante las siguientes ecuaciones. La altura de ola en metros se calcula como 1,2 por la raíz cuarta del Fetch en kilómetros. La longitud de onda en metros se calcula como 31 veces la raíz cúbica del Fetch en kilómetros. Sin embargo, no siempre sopla un viento fuerte constante a lo largo del Fetch. Introduciremos, por tanto, la probabilidad. Hablaremos brevemente de 3 métodos probabilistas. El primero, el método de ola significante, o SMB, las siglas de Sverdrup, Munk y Breschneider, los investigadores que lo desarrollaron. Una simplificación de este método permite el uso de un ábaco para predecir el oleaje. Otro método probabilista será el que utiliza los espectros de energía. Y el tercero, el que utiliza las funciones de probabilidad. De manera general, para utilizar el método de predicción de oleaje, necesitamos conocer la velocidad del viento, U minúscula, el tiempo que dura la tormenta, T minúscula, y el espacio sobre el que sopla, o Fetch, MC mayúscula. Este ábaco, sacado del Shore Protection Manual del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América, representa un nomograma de curvas de predicción de altura de ola significante en aguas profundas, en función de la velocidad del viento en metros partido por segundo, representada en ordenadas, la longitud del Fetch en kilómetros, representada en abscisas, y la duración del viento en minutos y horas, unas rectas que vemos aquí representadas, por ejemplo, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, etc. Sin embargo, el ábaco es bidimensional y disponemos de 3 inputs, la velocidad del viento, la duración de la tormenta y el Fetch. ¿Cómo podemos utilizarlo entonces? Entraremos en el ábaco con 2 inputs cada vez. Primero con la velocidad del viento y la duración de la tormenta, y obtendremos la altura de ola, el periodo y el Fetch, y después con la velocidad del viento y el Fetch, y obtendremos la altura de la ola, el periodo y la duración de la tormenta mínima. Una de las 2 respuestas obviamente será falsa. ¿Cuál es la verdadera? Si el tiempo real de duración de la tormenta es inferior al tiempo mínimo indicado en el ábaco, tendremos un oleaje parcialmente desarrollado. Si el tiempo de duración de la tormenta real es mayor que el tiempo mínimo indicado en el ábaco, pueden pasar 2 cosas. Que el Fetch real sobre el que está soplando el viento sea inferior al Fetch mínimo indicado por el ábaco, tendremos un oleaje parcialmente desarrollado, o el Fetch real sea también
superior al fetch mínimo indicado por el ábaco, y en ese caso tendremos un oleaje totalmente desarrollado. Para entender de forma más sencilla lo explicado hasta ahora, procederemos a ver un ejemplo de predicción de oleaje utilizando el ábaco. Partiremos de unos datos iniciales. Una borrasca, con un factor de viento de 20 metros por segundo, sopla durante 6 horas sobre un fetch de 50 kilómetros. Podemos buscar la altura de ola significante y el periodo en el ábaco, con nuestros datos, de dos formas. Teniendo en cuenta el factor de viento y la duración de la tormenta, y teniendo en cuenta el factor de viento y el fetch F en kilómetros. Para el primer caso, hay que seguir las rectas que pasan por el punto de corte entre la velocidad del viento y la duración de la tormenta. Recordamos que el factor de viento es de 20, por lo tanto, se trataría de seguir esta línea hasta que encontramos la línea de duración de la tormenta de 6 horas. El punto de intersección será este. Este punto de corte nos indica, de manera aproximada, que la altura de ola significante es de 2,75 metros y el periodo de 7,25 segundos. Sin embargo, el fetch, que lo encontramos con la proyección vertical hasta el eje horizontal y que sería de 78 kilómetros, es muy superior al fetch real. Por lo tanto, esta solución no será real. Se recomienda el estudio de esta figura y encontrar los valores por sí mismos. De manera similar a la diapositiva anterior, la siguiente opción es buscar en el ábaco el punto de corte de la velocidad del viento de 20 metros por segundo con el fetch de 50 kilómetros por hora. Este es el punto de intersección. En este punto de corte podemos leer los valores de altura de ola significante de 2,25 metros, del periodo de 6,3 segundos y del tiempo de duración mínimo de la tormenta de 4,5 horas. Esta opción sí que es válida, porque el tiempo real de duración de la tormenta de 6 horas es superior al tiempo de duración mínimo indicado en el ábaco de solo 4,5 horas. Así pues, los datos definitivos de altura de ola significante y de periodo serán de 2,25 metros y 6,3 segundos respectivamente. El caso anterior se trataba de un oleaje parcialmente desarrollado, puesto que el fetch real de 50 kilómetros era inferior al fetch mínimo de 78. Para ese mismo caso, ¿cuánto deberían valer el fetch mínimo y la duración de la tormenta para obtener un oleaje totalmente desarrollado? ¿Cuánto valdrían entonces la altura de ola significante y el periodo? Como queremos que se produzca un oleaje totalmente desarrollado, indicado en el ábaco como Maximum Condition Fully Arisen Sea, lo que tenemos que hacer es proceder desde el dato de 20 metros por segundo y trazar una recta horizontal hasta que corte con la línea de condición máxima. Y leemos los valores de fetch, duración de la tormenta, altura de ola y periodo que coincidan en ese punto. En nuestro caso, serían un fetch de 950 kilómetros, una duración de la tormenta de 31 horas, una altura de ola significante de 10 metros y un periodo de 16,5 segundos. Estos serían los datos para el oleaje totalmente desarrollado. Por último, comentaremos cómo corregir los valores de viento obtenidos en tierra y a una altura diferente de la utilizada en cada fórmula. En la primera fórmula vemos cómo obtener la velocidad del viento a 10 metros sobre el suelo, multiplicando la obtenida con un anemómetro ubicado a z metros sobre el suelo por 10 partido por z elevado a un séptimo.
En la segunda fórmula vemos cómo obtener la velocidad del viento sobre la superficie del mar multiplicando el valor obtenido anteriormente, la velocidad en tierra, por un cierto factor corrector R sub L. El valor de R sub L se obtiene de esta gráfica, donde entramos con el valor en tierra de la velocidad del viento y obtenemos dicho valor. U sub z es la velocidad del viento medida a una altura de z metros sobre el suelo, U sub 10 es la velocidad del viento medida a 10 metros sobre el suelo, U sub L es la velocidad del viento en tierra y U sub W es la velocidad del viento sobre el agua. Y con esto terminamos la presentación de la clase 4A, oleaje irregular, previsión.